Buenas noches, soy Pachi Valencia, bienvenidos a Desde el Capitolio. Hoy viernes 27 de febrero estamos de vuelta con este formato de podcast y vamos con la noticia más importante del día porque hoy el presidente Donald Trump habló sobre Cuba y ha sorprendido a muchos cuando mencionó por primera vez sobre una posible toma de control de la isla. Escuchemos lo que dijo hoy antes de partir hacia Texas. El gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en serios problemas, como saben. No tienen dinero, no tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros. Y tal vez logremos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba. Después de muchos años. Hemos tenido muchos tratos con Cuba. He oído hablar de Cuba desde que era un niño pequeño, pero están en serios problemas. Y creo que podríamos lograr algo bueno, algo muy positivo para las personas que fueron expulsadas de Cuba, o algo peor, y que viven aquí. Tenemos gente que vive aquí y que quiere regresar a Cuba y están muy contentos con lo que está sucediendo. Bueno, Cuba la está pasando muy mal. Están fracasando. Cuba ahora mismo es, por decirlo suavemente, una nación en decadencia. Y he estado oyendo hablar de Cuba, como ya lo dije. Desde pequeño he oído hablar de Cuba. Y todo el mundo quería un cambio y puedo ver que eso está sucediendo. Marco Rubio está negociando con el gobierno a un nivel muy alto y no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen alimentos. Y realmente, ahora mismo, es una nación en serios problemas y quieren nuestra ayuda. Y antes de seguir, lo invito a dejarnos un like en este video y a suscribirse a nuestro canal si le gusta nuestro contenido. Pero bueno, cuénteme debajo en los comentarios qué opina sobre estas interesantes declaraciones que ha dado el presidente Trump sobre Cuba hoy. Pero mientras tanto, siguen los llamados a un cambio de régimen en Cuba por parte de los legisladores hispanos como el congresista Carlos Jiménez, porque luego de este mortal incidente en una lancha que dejó 4 personas muertas, el representante de Florida ha exigido una investigación inmediata sobre esta masacre. Él ha dicho que el régimen de Cuba debe ser relegado al basurero de la historia por sus innumerables crímenes contra la humanidad. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente en este accidente? Pues, según lo dicho por el Ministerio del Interior del régimen, el miércoles una lancha rápida con matrícula de Florida con 10 exiliados cubanos armados de Estados Unidos presuntamente habrían abierto fuego contra soldados cubanos frente a la costa norte de la isla. Según el Ministerio cubano, las tropas cubanas respondieron y mataron a 4 sospechosos e hirieron a otros 6. La dictadura cubana ha acusado a los que estaban en el barco de planear invadir la isla y desatar el terrorismo. Pero el secretario de Estado Marco Rubio se ha mostrado escéptico a estas declaraciones y ha negado de que se tratara de una operación militar estadounidense ni que la embarcación tuviera presencia militar estadounidense, a pesar de que ahora la dictadura de La Habana está señalando de responsable a Washington. Escuchemos lo que dijo Rubio horas después del incidente. Esta mañana, las autoridades cubanas nos informaron de un incidente ocurrido frente a las costas de Cuba y comenzamos a investigarlo de inmediato. Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y otros están involucrados. La mayor parte de la información que aún poseemos proviene de la que las autoridades cubanas están proporcionando tanto al público como al gobierno estadounidense. Nuestra embajada en La Habana está trabajando en esto ahora mismo, solicitando acceso a las personas que estaban en esas embarcaciones y si es que eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Según el régimen cubano, la embarcación estaba registrada en Florida. Estamos investigando esto. Pronto sabremos muchos más datos sobre este incidente de los que conocemos ahora. La mayoría de los hechos que se están divulgando públicamente provienen de la información proporcionada por los cubanos. Verificaremos esto de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder. No voy a especular, no voy a opinar sobre lo que sé, pero averiguaremos exactamente qué sucedió aquí y responderemos en consecuencia. Comenzamos a investigarlo de forma independiente.
Tenemos varios elementos del gobierno estadounidense que intentan verificar elementos de la historia basándose en lo que se nos ha proporcionado. Sé que la Guardia Costera ha acudido a la zona. Necesitaré obtener más fidelidad y comprensión de ellos una vez que suba al avión sobre qué buscan exactamente. No sé quién está en posesión del barco, que es lo primero que querríamos saber. Obviamente queremos tener acceso a estas personas si son ciudadanos estadounidenses o residentes de Estados Unidos. Pero no voy a especular ahora porque en este momento todavía hay mucha información y la información disponible es proporcionada por los cubanos, así que la verificaremos de forma independiente y llegaremos a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿este no era personal del gobierno de Estados Unidos? No. ¿Ha hablado con las autoridades cubanas sobre esto? No hemos hablado directamente de esto y no voy a comentar sobre ninguna conversación que hayamos tenido sobre este tema. Basta decir que lo importante y lo que todos deben saber es que tendremos nuestra propia información al respecto y averiguaremos exactamente qué sucedió. Y hay varias cosas que podrían haber sucedido aquí, pero ni siquiera voy a especular sobre qué pudo haber sido. Es una amplia gama de cosas. Basta decir que es muy inusual ver tiroteos en mar abierto como ese. No es algo que ocurra todos los días. Es algo francamente que no ha sucedido con Cuba en mucho tiempo, pero lo averiguaremos. No basaremos nuestras conclusiones en lo que nos han dicho, y estoy muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que sucedió aquí y la sabremos pronto, y entonces responderemos apropiadamente en función de lo que nos dice esa información. Tengo todos los motivos para querer nuestra propia información. Generalmente en Estados Unidos no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas. El status quo es insostenible. Hoy nos reunimos con todos los líderes de CARICOM y fue uno de los puntos que planteé y creo que prácticamente todos en la sala coincidieron en que el status quo de Cuba es inaceptable. Cuba necesita cambiar. Necesita cambiar. Y no tiene que cambiar de golpe. No tiene que cambiar de un día para otro. Todos son maduros y realistas aquí. Estamos viendo ese apoyo, por ejemplo, en Venezuela, y muchos de los países representados hoy en la conferencia de CARICOM fueron países que atravesaron transiciones en algún momento de su historia. Pero Cuba necesita cambiar drásticamente porque es la única oportunidad que tiene de mejorar la calidad de vida de su gente y no perder el 15% de su población desde 2021. El 15% de la población de Cuba se ha ido desde 2021. Ese no es un sistema que funcione, es un sistema que está en colapso y necesitan hacer reformas drásticas. Y si quieren hacer esas reformas dramáticas que abren el espacio tanto para la libertad económica como eventualmente política para el pueblo de Cuba, obviamente a Estados Unidos le encantaría ver eso. Sería útil. Pero si deciden atrincherarse y simplemente seguir adelante, entonces creo que van a seguir experimentando fracasos y la gente del país seguirá sufriendo, y será culpa del régimen. En estos días el régimen cubano ha dado nombres de uno de los supuestos fallecidos y al menos 3 capturados, pero nuestro medio Epoch Times no ha podido verificar estos nombres de manera independiente, así que no los vamos a mencionar. Pero aún así surge la pregunta de ¿es realmente confiable estos reportes de Cuba sobre el incidente? ¿Qué podría esconder detrás? Pues John Suárez, director del Center for a Free Cuba, nos dio su análisis sobre los argumentos del régimen cubano. Escuchemos. Diría que Cuba no es un relator fiable de estos acontecimientos. Hoy recibí de un ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, el subsecretario de Estado Otto J. Reich, miembro de nuestra junta directiva, una declaración de un exoficial de inteligencia cubano llamado Enrique García, y en una carta con fecha, hoy dice: desde 1989 informé a la comunidad de inteligencia estadounidense y reporté en la prensa estadounidense que un departamento Q2 dentro de la Dirección General de Inteligencia de Cuba se dedicaba a infiltrarse en grupos de la resistencia en el exilio, como Alfa 66, con el propósito de apoyar, y en muchos casos, financiar autoagresiones. Estas acciones buscaban proyectar una imagen de victimización internacional, pero el régimen era el verdadero perpetrador. Se utilizaron fondos del Servicio de Inteligencia cubano para comprar armas y embarcaciones para las operaciones. La mayoría de los participantes en estas operaciones desconocían que el régimen cubano conocía sus planes y los estaba esperando. Muchos fueron emboscados, murieron en combate o estuvieron en prisión durante muchos años. Esta estrategia, que aparentemente aún se mantiene, buscaba retratar a la comunidad cubana en el exilio como extremista
y vincular al gobierno y las agencias estadounidenses con tales actividades. La comunidad de inteligencia estadounidense es consciente y debe haber documentado en sus archivos que este era un modus operandi permanente de los servicios de inteligencia cubanos. ¿Y qué opinas sobre las declaraciones de John Suárez? No olvide darle like a este video para que más hispanos puedan informarse de las noticias más importantes desde Washington, D.C. Pues al inicio de su segundo mandato, ya el presidente Trump había declarado a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Dijo que consideraba que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria que proviene total o sustancialmente de fuera de Estados Unidos para la seguridad nacional y la política exterior de este país. Ahora vamos a leer parte de los ejemplos que ha dado Trump en su orden ejecutiva en enero de este año sobre la amenaza cubana. Él dice: Cuba alberga descaradamente a peligrosos adversarios de Estados Unidos, invitándolos a establecer en Cuba sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente a la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuba alberga también la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero, que intenta robar información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos. Cuba continúa desarrollando una profunda cooperación en inteligencia y defensa con la República Popular de China. Cuba también le da la bienvenida a grupos terroristas transnacionales como Hezbollah y Hamas, creando un entorno seguro para estos grupos malignos, de modo que puedan construir lazos económicos, culturales y de seguridad en toda la región e intentar desestabilizar el hemisferio occidental, incluyendo Estados Unidos. Cuba, dice también la orden ejecutiva, ha brindado durante mucho tiempo asistencia en materia de defensa, inteligencia y seguridad a sus adversarios en el hemisferio occidental, intentando eludir las sanciones estadounidenses e internacionales diseñadas para garantizar la estabilidad de la región, defender el Estado de Derecho y salvaguardar la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Y finalmente dice que Cuba continúa intentando frustrar los esfuerzos de Estados Unidos para abordar las amenazas que representan países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores maliciosos, incluso en el hemisferio occidental. Ahora, en esta declaración se puede, concluir que Estados Unidos no va a confiar tan fácilmente los reportes del régimen cubano sobre este accidente de la lancha, y entonces ahora nos queda solamente esperar a ver qué dice la investigación de Washington, qué pasó con la lancha, que al parecer su dueño ya había reportado como perdida desde hace unas semanas en Florida. Tenemos que saber exactamente quiénes eran los que estaban a bordo de la lancha, del bote, si es que eran ciudadanos estadounidenses o no, y si realmente hubo rifles y armas dentro de la embarcación. Y es que también hay que tomar en cuenta que Cuba, al igual que cualquier régimen comunista, van a intentar desviar la atención del público y hacernos pensar que se trató tal vez solo de un operativo de seguridad por parte del régimen cubano para defender su soberanía, y que olvidemos que hay varios desafíos que ahora mismo enfrenta La Habana por parte de Washington, incluido uno que no se ha reportado tanto, pero es el llamado de algunos legisladores que están pidiendo al Congreso a acusar a Raúl Castro por la muerte de 4 pilotos cubanos en 1996. Y voy a dar un poco de contexto sobre esto porque no ha salido mucho en la prensa sobre este pedido que hizo lo que llamamos el trío de legisladores de la Florida, Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, porque ellos el 13 de febrero firmaron una carta pidiéndole al Departamento de Justicia que reactive la causa penal contra Raúl Castro, a quien señalan como el máximo responsable del derribo de 2 avionetas civiles que conducían 4 pilotos de la organización Hermanos al Rescate y que ocurrió en espacio aéreo internacional. En ese momento, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, según esta carta dirigida al Departamento de Justicia, esta operación militar no pudo haberse ejecutado sin una orden directa del más alto nivel, es decir, que Castro debió haber dado esa orden para que se ejecutara el ataque.
Pero lo que resalta de este caso es que en los años siguientes salieron a la luz grabaciones y documentos donde es el mismo Raúl Castro que asume la responsabilidad de ese ataque. Aún así, los analistas señalan que el régimen cubano se sigue recuperando del golpe psicológico que supuso la muerte de 32 miembros de sus servicios de inteligencia y militares en combate contra las fuerzas estadounidenses durante la captura de Maduro, y eso es realmente un duro golpe al prestigio del régimen y también a la población en general, porque además esta eliminación de Maduro también crea una oportunidad para que Estados Unidos corte el suministro del petróleo, lo cual obviamente ya está impactando al régimen. Sin embargo, los analistas también dicen que hay que estar vigilantes del régimen que permanece en Venezuela con Delcy Rodríguez en la cabeza y en otros puestos clave, ya que eso también va a tener mucha influencia. Porque en los últimos días se ha reportado que hay cubanos que ya están saliendo de Venezuela, pero no hay garantías de que todos son los recursos de inteligencia y militares cubanos que sean los que se hayan marchado, porque hasta el momento se estiman que podrían haber hasta 30,000 agentes cubanos y de inteligencia que estuvieron en Venezuela en estos últimos meses. Entonces, considerando esto, ¿cuáles realmente son las posibilidades de que todos ellos se hayan marchado de Venezuela y no se estén quedando para seguir sus actividades criminales o para tal vez intentar sobrevivir a esta presidencia de Trump y volver a una especie de status quo? Así que vamos a seguir vigilantes sobre este tema, pero también hay que tomar en cuenta que Trump y sus declaraciones no son menores sobre lo que va diciendo en torno al régimen de Cuba, y que cada declaración que va dando parece ser que va escalando y va haciendo las tensiones entre La Habana y Washington pues más tensas, así que vamos a estar vigilantes también a esa información. Y bueno, hay bastante que desglosar el día de hoy, porque hubo un encuentro lleno de controversias y pausas inesperadas, porque hoy la exsecretaria de Estado Hillary Clinton testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara, y tras más de 6 horas de testimonio a puerta cerrada en el Centro de Artes Escénicas de Chappaqua, Nueva York, que es donde los Clinton tienen una casa cerca, esto fue lo que declaró Hillary Clinton a la salida de su audiencia. Escuchemos. Acabo de terminar de testificar. Respondí a cada una de sus preguntas con la mayor exhaustividad posible, basándome en lo que sabía, y lo que sabía es lo que dije en mi declaración de esta mañana. Nunca conocí a Jeffrey Epstein, nunca tuve ninguna conexión ni comunicación con él. Conocí a Ghislaine Maxwell de forma casual, pero hice todo lo posible por responder a cualquier pregunta que me hicieran. Fue decepcionante que se negaran a celebrar una audiencia pública para no tener que estar aquí presentándola. Podrían haberlo visto ustedes mismos. Lo habíamos solicitado. Creemos que habría sido mejor para el comité y sus esfuerzos por recopilar la información que buscan. Al principio tuvimos algunas dificultades porque habíamos acordado las reglas basándonos en el hecho de que sería una audiencia a puerta cerrada a petición suya. Y uno de los miembros violó esa regla, lo cual fue muy molesto, ya que sugería que podrían violar otros de nuestros acuerdos. Así que tuvimos que suspender la audiencia por un tiempo hasta que obtuviéramos garantías de que no se infringirían las normas en adelante. Y volvimos a responder preguntas repetidamente, literalmente una y otra vez. No sé cuántas veces tuve que decir que no conocía a Jeffrey Epstein, que nunca fui a su isla, nunca fui a su casa, nunca fui a sus oficinas. Así que consta en actas en numerosas ocasiones. Luego, al final, todo se volvió bastante inusual porque me empezaron a preguntar sobre ovnis y una serie de preguntas sobre Pizzagate, una de las teorías conspirativas más viles y falsas que se propagaron en el Internet, que sirvió de base para que un miembro del comité me hiciera esas preguntas. Así que solo puedo decir que el mejor intercambio que tuve se produjo al final, cuando, a diferencia de todas las demás declaraciones que han tomado,
ningún miembro republicano hizo preguntas sobre Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell a ninguna de las demás personas que han interrogado. De hecho, los miembros republicanos ni siquiera asistieron a la declaración de Les Wexner. Debo señalar que las únicas preguntas que cualquier miembro republicano hizo a cualquiera de las personas que citaron fueron al ex fiscal general Bill Barr. Cuando el presidente Comer le preguntó sobre las acusaciones, en su opinión, sobre la participación de Rusia en mi elección de 2016. Al final de esta audiencia, tras mencionar este punto, quiero felicitar al presidente Comer por plantear una serie de preguntas importantes a las que respondí sobre la naturaleza de la investigación y las áreas que yo consideré que debían explorarse. Así que agradezco eso. Quiero que se revele la verdad. Y esa fue una forma tranquilizadora de terminar una declaración tan larga y repetitiva. Antes de seguir, lo invito a dejar un like en este video y a suscribirse a nuestro canal desde el Capitolio si le gusta nuestro contenido. Pero bueno, cuénteme debajo en los comentarios qué opina sobre esta declaración de Hillary Clinton que hizo luego de su audiencia. Al parecer, ella no ha estado muy de acuerdo con esta foto que le tomaron y que en un momento vamos a explicar qué pasó porque tuvo que haber una pausa. Y pues ella está definitivamente dejando en claro que ella nunca conoció a Jeffrey Epstein, ni hubo reuniones, ni lo visitó en ninguna de sus casas. Y bueno, también se ha quejado y ha criticado porque a una de las preguntas, o por lo menos bastantes de las preguntas que hubo durante esta audiencia tuvo que ver con cosas no relacionadas a Jeffrey Epstein, ya que mencionó a los ovnis y también una serie de preguntas, dice ella, sobre Pizzagate, que lo calificó como una de las teorías conspirativas más viles y falsas del Internet. Pero cuénteme usted debajo en los comentarios qué opina sobre lo que dijo. Pero bueno, Hillary Clinton también respondió a la prensa sobre estos vínculos que ya se han expuesto de su esposo Bill Clinton y de Jeffrey Epstein. Escuchemos. Creo que la cronología de su conexión con Epstein terminó varios años antes de que saliera a la luz cualquier información sobre las actividades criminales de Epstein y de que fuera acusado y, lamentablemente, se le ofreciera un trato preferencial. Como dije en mi declaración, de no haber sido así, tal vez su comportamiento depredador se podría haber detenido antes. Pero creo que es justo decir que la gran mayoría de las personas que tuvieron contacto con él antes de su declaración de culpabilidad en 2008, como la mayoría de la gente, desconocían lo que hacía y creo que eso es precisamente lo que mi esposo declarará mañana. Y bueno, como antecedente, Jeffrey Epstein visitó la Casa Blanca varias veces durante la presidencia de Bill Clinton, mientras que su exnovia, Ghislaine Maxwell, incluso asistió a la boda de Chelsea Clinton, la única hija de los Clinton, en 2010. Y aunque el testimonio de Hillary Clinton fue a puerta cerrada y no tuvo acceso a la prensa, la controversia no fue ajena porque, como mencioné, la exsecretaria como mencionó la exsecretaria, esta audiencia tuvo que ser suspendida luego de que se filtrara en redes sociales una foto de ella estando sentada en la mesa de la audiencia, lo cual, según su asesor Nick Merrill, violaba las normas del comité. Y es que fue el influencer conservador Benny Johnson quien publicó esa foto en X y luego dijo que esta foto había sido tomada y dada a él mediante la representante republicana Lauren Boebert, que es una de las miembros del comité. Y Boebert, al ser consultada sobre eso, ella dijo que pues no hubo ninguna violación y que ella tampoco fue castigada por la foto, y cuando la prensa le pregunta por qué envió esa foto de Hillary, la congresista respondió ¿por qué no? Pero ¿cuál fue el argumento del comité para citar precisamente a Hillary Clinton?
Pues en la carta que los legisladores del comité enviaron a los Clinton, ellos indicaban que querían interrogarlos por las relaciones pasadas de su familia con Epstein y con Ghislaine Maxwell. Los legisladores le dijeron a Hillary Clinton específicamente que, dado su pasado como secretaria de Estado, el comité cree que ella pudiera tener conocimiento de los esfuerzos del gobierno federal para combatir las operaciones internacionales de tráfico sexual del tipo que dirige el señor Epstein. Tal vez por eso pudiera ser, Hillary Clinton luego testifica que le hicieron diversas preguntas relacionadas a Pizzagate, porque sabemos un poco que eso tenía que ver también con el tráfico sexual de niños. Entonces pudiera haber ido por ese camino, ¿cierto? Y bueno, entonces los republicanos quedaron convencidos de este primer testimonio de los Clinton. Pues esto fue lo que respondieron los republicanos del comité al salir de la audiencia. Escuchemos. Nuestra audiencia ha concluido. Es una pena que la señorita Clinton haya tardado 7 meses en comparecer. Respondió a la mayoría de nuestras preguntas. Dejaré que algunos de mis colegas se quejen, pero no vamos a revelar demasiados detalles de lo ocurrido hoy. Intentaremos publicar el video lo antes posible, ojalá en las próximas 24 horas. Es una declaración muy larga. Así que, tan pronto como podamos producir el video, lo publicaremos. La transcripción se publicará en cuanto sus abogados la aprueben. Esas son las reglas habituales de una audiencia, y creo que esta fue una declaración productiva. Creo que aprendimos mucho. Solo quiero decir que una de las cosas que aprendí hoy es que si realmente tienes preguntas específicas sobre la iniciativa global Clinton o la relación entre los Clinton y Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, debes preguntarle a Bill Clinton. Y ese es un gran punto, es un gran punto. Las veces que respondió, no sé, tendrás que preguntarle a mi esposo, fue más de una docena de veces. En primer lugar, quiero agradecer a la secretaria Clinton por estar aquí durante tantas horas como estuvo hoy. Respondió a todas las preguntas de cada miembro. Quiero agradecer a mis colegas de ambos partidos, republicanos y demócratas, por estar aquí hoy y hacer preguntas. Tengo muchas ganas de hablar con su esposo, el expresidente Bill Clinton, mañana. Tenemos mucho trabajo por hacer. No me sorprenden algunas respuestas, sí me sorprenden otras, y recibirán la transcripción muy pronto. Pero quiero agradecer a todos los que participaron. Esto está lejos de terminar, y al tomar mis notas hoy, tengo nombres de personas que creo que debemos presentar ante el comité de supervisión para hacerles preguntas, preguntarles su perspectiva, preguntarles sobre otros posibles testigos, víctimas o posibles depredadores. Creo que esto va a durar mucho tiempo. Hay millones de archivos, hay mucha gente involucrada, y algunas de las lagunas que se han detectado, especialmente al principio, son muy evidentes después de hablar con ella hoy. Solo quiero agradecerles a todos por su tiempo. Tenemos mucho trabajo por hacer, y estoy dispuesta a colaborar con cualquiera que esté dispuesto a colaborar conmigo. Colaboraré con ustedes para llegar al fondo de esto, asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Y cuando suceda, esos depredadores rindan cuentas con todo el peso de la ley. Gracias. El presidente Trump ha respondido cientos, si no miles, de preguntas de todos ustedes sobre Epstein, y creo que ha sido muy transparente al publicar los documentos. Esperamos recibir más documentos. Aún estamos evaluando los más de 3 millones de documentos que tenemos. Obviamente, pasaremos a la siguiente fase y citaremos a más personas para que comparezcan. Así que, de nuevo, recuerden, esta fue una citación bipartidista de miembros de ambos partidos para traer a la señora Clinton, y es una pena que haya tardado 7 meses, y sé que cada miembro de nuestro comité tiene una larga lista de nombres que quiere traer. Se trata de personas importantes y poderosas que contratan bufetes de abogados muy calificados y que demoran muchísimo. Y cuando se demora esta investigación o se tarda 7 meses en traer a un testigo, como ocurrió hoy, crea un problema. Por eso, estamos intentando actuar con la mayor rapidez posible. Y antes de empezar la audiencia, Comer y el grupo de republicanos ya había declarado más en detalle sobre lo que ellos también buscaban en esta investigación. Escuchemos qué fue lo que dijo antes de iniciar este testimonio de Hillary Clinton, porque aquí lo detalla de una manera un poco más cronológica cómo fue el proceso de negociar con los Clintons para que pudiera haber finalmente esta audiencia de ambos
claro, cada uno por separado, pero al final se pudo lograr una negociación donde ambos estuvieran de acuerdo para tener condiciones específicas y poder declarar en la audiencia. Y también habló sobre el hecho de que esta investigación no es partidista. Escuchemos específicamente qué es lo que dijo Comer ante la prensa el día de hoy, antes de empezar el testimonio de Hillary Clinton. Trabajamos durante 6 meses para que los Clinton vinieran, luego actuaron como si fueran a hacerlo y no se presentaron. Obviamente, solicitamos que se declarara a los Clinton en desacato, y creo que algo que sorprendió a los Clinton fue que asumieron que los demócratas del comité votarían de forma partidista y no votarían a favor de declararlos en desacato. Y lo que descubrieron fue que la mayoría de los demócratas del comité votaron a favor de declarar a los Clinton en desacato o votaron por estar presentes. Y creo que eso demuestra que esta investigación es seria. El pueblo estadounidense tiene muchas preguntas. Que yo sepa, los Clinton no han respondido muchas, si es que han respondido alguna pregunta sobre su conocimiento o implicación con Epstein y Maxwell. Repito, nadie acusa en este momento a los Clinton de ningún delito. Ellos tendrán el debido proceso, pero tenemos muchas preguntas. Y el propósito de toda esta investigación es intentar comprender muchos aspectos de Epstein. Cómo acumuló tanta riqueza, cómo logró rodearse de algunos de los hombres más poderosos del mundo, ¿fue un activo para nuestro gobierno o para cualquier otro? Estas son las preguntas que nos plantearemos en los próximos 2 días. Esto no es una cacería de brujas partidista. Fue una moción bipartidista apoyada por los demócratas para involucrar a los Clinton. Así que no creo que sea injusto en absoluto con los Clinton. Ellos nunca han respondido preguntas, a diferencia del presidente Trump, a quien casi todos ustedes interrogan a diario sobre su conocimiento o implicación con Epstein. Que yo sepa, los Clinton no han respondido muchas preguntas al respecto. Sabemos que, obviamente, Maxwell fue invitada a la boda de Chelsea Clinton. No hubo mucha gente presente. Así que, insisto, no estamos acusando a Hillary Clinton de ninguna irregularidad. Sabemos que Jeffrey Epstein afirmó repetidamente en correos electrónicos que él fue el primero en recaudar fondos para la iniciativa Clinton, la Fundación Clinton, y que solicitó fondos en algunas de sus propiedades para la Fundación Clinton. Insisto, eso no significa que sea ilegal, pero hay muchas preguntas sobre la secretaria Clinton. Y antes de seguir, no olvide darle like a este video para que más hispanos puedan informarse sobre las noticias más importantes que están sucediendo en Washington, D.C. Y algo a resaltar también durante este intercambio en la mañana, donde hubo estas conferencias de prensa previa a la audiencia, es que cuando los reporteros le preguntan a Comer si este esfuerzo bipartidista también pudiera incluir una citación al secretario de Comercio Howard Lutnick, Comer dijo que sí, que era muy posible que sucediera y que su nombre probablemente va a surgir en el interrogatorio, ya que no se trata solo de demócratas. Y pues por el lado de los demócratas del Comité de Supervisión, ellos también declararon ante la prensa antes del testimonio de Hillary Clinton y exigieron que el presidente Donald Trump también sea incluido en esta investigación. Escuchemos lo que dijo el representante de mayor rango del comité, Robert García. Desde el primer día, hemos dicho que queremos hablar con cualquier persona, con cualquiera con información sobre Jeffrey Epstein, sobre sus crímenes, sobre cómo logró amasar tanta riqueza. Hablaremos con cualquier persona, ya sea demócrata o republicana, sobre su riqueza y el poder que ostenta. Queremos hablar con cualquiera. Así que nos complace estar aquí y nos complace que tanto la secretaria Clinton como el expresidente Clinton estén dispuestos a hablar con este comité. Y la otra persona con la que queremos hablar es el actual presidente Donald Trump. Así que debemos ser muy claros. Ahora que vamos a escuchar al expresidente Clinton, espero que el presidente del Comité Comer y los republicanos se unan a nosotros para exigir que la persona que aparece más veces en los archivos que el expresidente, con quien queremos hablar, sea el presidente Donald Trump. Así que pongamos al presidente Trump ante nuestro comité para que responda a las preguntas que se están haciendo en todo el país, los sobrevivientes y quienes han sido brutalmente atacados y violados, a veces de niños.
En cuanto a la secretaria Clinton, quien está aquí hoy, ella ha sido muy clara en cuanto a que nunca conoció a Jeffrey Epstein. No tenemos pruebas de que haya interactuado con el señor Epstein. Por lo tanto, creo que es importante destacar, al iniciar esta declaración, que el Departamento de Justicia continúa liderando un encubrimiento por parte de la Casa Blanca. Y vamos a exigir, incluso durante los próximos días, que los archivos restantes que no se han publicado se hagan públicos. Esto incluye nuevos archivos que se descubrieron en los últimos días de una sobreviviente que ha presentado graves acusaciones y alegaciones no solo contra Jeffrey Epstein, sino también contra el presidente Trump, y sobre el abuso que sufrió cuando era menor de edad. Hemos visto los archivos del Departamento de Justicia y el manifiesto de archivo, que muestra claramente que las entrevistas y la información sobre esta sobreviviente han sido eliminadas y no aparecen en los archivos del Departamento de Justicia. ¿Dónde están estos archivos? ¿Quién los eliminó? Esas preguntas deben responderse. Y bueno, esta investigación sobre el vínculo de los Clinton con Jeffrey Epstein no va a terminar en el futuro inmediato, porque mañana el expresidente Bill Clinton le toca testificar ante este mismo comité y también bajo estas mismas reglas por las que pasó Hillary Clinton. Pero se espera definitivamente que esta audiencia sea un poco más profunda por los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein, que él sí ha reconocido haber tenido. Recordemos que Bill Clinton voló en el avión de Epstein en 2002 y 2003, según han revelado los registros de vuelo y también varias fotografías. Ahora, también los documentos judiciales han indicado que Bill Clinton viajó a la isla de Epstein, donde, según las autoridades, Epstein había abusado repetidamente de menores. Por su parte, el portavoz de los Clinton ha dicho que estos viajes en el avión de Epstein incluían paradas para trabajar en la Fundación Clinton y que Bill Clinton visitó brevemente la casa de Epstein en Nueva York y que también se reunió con Epstein en una oficina de Clinton en la ciudad. Pero bueno, cuénteme usted en los comentarios qué opina sobre toda esta audiencia que tuvo Hillary Clinton el día de hoy y qué es lo que esperaría que diga Bill Clinton el día de mañana. Vamos a estar atentos a este desarrollo de la noticia. Por mi parte, gracias por acompañarnos en este episodio de hoy, jueves 26 de febrero. Recuerde seguirnos desde el Capitolio en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y active las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.